Good afternoon or good morning, everyone. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, excelente, maravilloso. Bienvenido a todos para el enfoque de mercadeo, ¿verdad? Este seminario web para los... vamos en el enfoque de bases de mercadeo para los planes nacionales de la respuesta del grupo telemático WASH. Eso se va a transmitir, interpretar en español y en francés. Si pueden elegir, por favor. Si necesiten algún apoyo, por favor, nosotros podemos ayudarlos a ustedes. Simplemente pongan un mensaje ahí en el chat para nosotros ayudarlo. Y si está bien con ustedes con los idiomas, por favor. Y está funcionando para todos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está la agenda. Mi nombre es Trudy Bella y yo soy, ¿verdad?, la coordinadora de temática de WASH. Y entonces esta presentación por Dana Truova, ella nuestra especialista. Si usted quiere poner, por favor, por su función de título en el país de donde vienen ustedes. Por favor, si lo pueden poner en el chat, de qué país vienen, dónde están localizados. Y entonces hay una pregunta, ¿verdad? Ustedes se pueden quedar, por favor, en el inglés. Entonces, and market-based approaches in your HPC, so in your humanitarian program cycle, documents such as documentaciones, ¿verdad? Que son lo que son el panorama de necesidades humanitarias, los planes de respuesta humanitarias. Y entonces después al final tenemos una encuesta, ¿verdad? De los grupos telemáticos globales. Lo siguiente, por favor. Los objetivos son, antes de empezar, es simplemente dar un apoyo a la Coordinación Nacional de WASH, a esos equipos, ¿verdad? Y también a sus compañeros implementadores, las claves para el desarrollo de mercadeos y también para reflexionar, ¿verdad? En aquellos retos, ¿verdad? En el mercadeo. Y también queremos saber si ustedes tienen las condiciones, ¿verdad? O si tienen esas condiciones para implementar el programa Cash Market y pueden hablar de las limitaciones de por qué no se ha hecho y eso se puede hacer en las preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Y entonces ahora le voy a dejar el piso a Dana, ¿verdad? Y ella es la especialista del grupo telemático, ¿verdad? Y en el abordaje de Cash y Wash. Gracias, Julie. Y buenos días o buenas tardes a todos. Yo voy a... es posible muy rápido sobre algunas de las cosas claves de cómo ustedes tomar en consideración, ¿verdad? Una programación adulta en el sector de WASH y en su proceso. Y mientras haciendo esto, y durante la presentación que yo voy a hacer, yo los voy a invitar a Colombia para que ellos hablen sobre el asesoramiento de marketing, ¿verdad? Del mercadeo. Y vamos a enfatizar
¿verdad? Que es un abordaje que es parte de los grupos de coordinación telemático de WASH. Y esto es no solamente en las intervenciones de WASH solamente, pero es una intervención correlacionada de multiproporcional de cash o de efectivo. Y como usualmente en la coordinación telemática de WASH, esto significa que estos programas son coordinados entre los compañeros telemáticos de WASH, de NGO, nacional, agencias, gobiernos, ¿verdad? Y grupos privados y también los sectores privados. Y es posible y que en áreas que no son tan usuales, ¿verdad? En los grupos eh, y como parte multisector coordinación se necesita coordinar con grupos de cash o de efectivo. Y eso se necesitan para intervención, ¿verdad? Para el efectivo multisectorial o cash. Y ahí hay que ver cuáles son, a qué extensión ellos están utilizando el efectivo, porque cash puede ser utilizado para cualquier propósito inmediatamente que llegue a una de los hogares. Las personas van a priorizar, ¿verdad?, sus gastos. Y nosotros tenemos que asegurarnos que las personas pueden hacer esa prioridad con sus efectivos para ellos cubrir las necesidades de WASH. Y si ustedes quieren a saber un poco más de la coordinación, lo pueden revisar en el capítulo 7 en las publicaciones nuevas de las guías de lo que es del WASH. Y es mucho más fácil. Inclusive al final nosotros les vamos a enviar información para que lo puedan accesar. Mientras están coordinando las programaciones de mercadeo de los grupos telemáticos de WASH tiene liderazgos, grupos de liderazgos, ¿verdad? Y esto puede hacer por ustedes hacer un programa de mercadeo técnico, pero no tiene que ser exactamente, ¿verdad? Un trabajo de mercadeo específico y no tiene que hacerse específicamente en las reuniones de telemáticos de WASH, pero si está involucrado algunos, es bueno que lo hagan a nivel estructural técnico. Y entonces este grupo técnico estructural puede cubrir una variedad de actividades y puede dar apoyo de un abordaje de mercadeos, de instrucciones, ¿verdad? De un marco teórico de trabajo y puede ser en un contexto específico para sus guías. Piensen que puede hacerse en unión, ¿verdad? Con el asesoramiento o el análisis, ¿verdad? De trabajo o monitoreo en general. Y también el grupo puede reflexionar reflexionar de una manera más estratégicamente, ¿verdad? En el abordaje del grupo de WASH en su mercadeo y el sector telemático de WASH que sea donde se necesite y sea requerido es cuando la canasta de gastos mínimos se esté desarrollando y donde esos grupos donde deben de contribuir por darle el apoyo del componente de WASH y en su desarrollo. Entonces, estamos revisando muy rápido de cada uno de estos aspectos eh, en los siguientes 20 a 25 semanas que han de venir. Lo primero
para verlo en a nivel una panorámica grande, en la integración de las necesidades humanitarias, nosotros estamos enfocando de unos vouchers de asistencia económica. Cuando nosotros hablamos de programaciones de mercadeos, los programas de mercadeo incluye apoyo y fortalecimiento de mercadeo enfocado en el CBA, que es una de las formas más grandes de la programación de WASH. Y hay requerimientos específicos para la integración del CBA y en el plan de respuesta humanitario. Y mucho de ellos tiene que ver con la asistencia de efectivo y vouchers. Para nosotros, considerar los planes de efectivos, las etapas de análisis en relación a las asesorías de mercadeo tienen que estar complementadas con la asesoría de necesidad. Y usualmente esto viene después de la asesoría de la necesidad. Y esto se va a informar de una manera más consistente a HNO. Y el segundo aspecto es la necesidad de investigar de que si el costo es una barrera para ellos obtener los servicios de WASH y obtener los artículos. Entonces, esto es algo que se va a encontrar rara vez, ¿verdad? En esa asesoría, pero se está tomando en consideración en las asesorías multisectoriales y tiene que ver con los ingresos, los gastos y las deudas. Y esto te da también realmente lo que es una generalización, ¿verdad? De de cuáles son los gastos en sus áreas y en relación a los servicios que ellos necesitan, y eso incluye a WASH por igual. En relación a la integración, ¿verdad?, de la asistencia de voucher, ¿verdad?, y efectivos, tenemos ciertos requerimientos que están en el área de integración. Se espera que la sección de WASH del HRP que clarifica que se va a utilizar para dar los programas de planificación en relación a la distribución, a los servicios, todo lo que tenga que ver con esta programación. Nosotros también tenemos que dar una certificación y justificación fuerte de CBA en relación a los análisis. Hemos visto en años recientes que los RHP que han mencionado de los CBA, pero que no nos han explicado cómo han sido basados en relación al funcionamiento de mercadeo para estabilizar la economía. Entonces, nosotros queremos escuchar ese tipo de justificaciones que nos den y que sean específicamente basado a cada una de las áreas. Y también queremos que hagan una distinción clara entre son las transferencias de efectivo y los vouchers. Y de esta nosotros podemos alcanzar informaciones claras con cada uno. Y idealmente en la sección de WASH del HRP, el porcentaje, ¿verdad?, de que se está dando de efectivo y de los vouchers a las personas específicas, las cuales están funcionando en cada una de estas áreas. Nosotros estamos
estamos específicos que queremos saber los resultados. Entonces, que sean indicadores específicos para monitorear esos niveles en esos objetivos. Y entonces, esto es una vista, un resumen generalizado, ¿verdad? Para nosotros integrar el cash o el efectivo en el mercado. Y ustedes no tienen que ser específicamente al efectivo y voucher. Ustedes también pueden dar informaciones para el plan, para dar el apoyo a los mercados, ¿verdad? Pero eso es un poquito más avanzado en el nivel de la programación. Y ahora, y normalmente, me gusta hablar general de la meta, ¿verdad? Pero tenemos mucha suerte porque tenemos un ejemplo de la región de Colombia, de cómo nosotros, como The Bridge, trabajando en conjunto y cómo WASH ha llegado a las áreas y cómo implementaron una área de de una asesoría de mercadeo. Entonces, en Reach, entonces a Angie le voy a pedir que ella se presente. Muchísimas gracias, Dana. ¿Me escuchan bien? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Angie Martina y yo estoy aquí en este seminario web, ¿verdad? Y gracias por presentar aquí en este seminario web. Hoy vamos a hablar de algunas de cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Y una asesoría que se hizo en Colombia por Bridge y aquellos que no están familiarizados, ¿verdad? Con Bridge, nosotros damos un manejo, ¿verdad? Y al alcance en colaboración con agencias, interagencias, ¿verdad? En relación a la respuesta humanitaria y tomar decisiones. Y voy a mencionar brevemente lo que son las asesorías, ¿verdad? Y recomendaciones, ¿verdad? De nuestros estudiantes que hicieron estas asesorías. Al final del año pasado y al principio de la asesoría en relación con los grupos telemáticos de WASH, y esto se hizo fue durante el tiempo de la pandemia. Nosotros nos observamos la falta de información que tuvimos de los mercadeos de WASH. Habían restricciones, ¿verdad? Para nosotros obtener información en ese momento. En colaboración con los grupos telemáticos de WASH, nosotros pudimos hacer las asesorías en el departamento en Colombia, en los departamentos de Colombia. El primer departamento fue en el norte de Santander. Se hizo una en el área de Catatumbo y en el áreas metropolitanas de Cúcuta. Y estos departamentos, esto fue importante porque tenía muchos conflictos de armas y era una de las áreas por donde entraba más fácil los venezolanos. La Guajira. Y nosotros observamos que accesamos esta área porque había una capacidad de grupos locales y presentaban muchas urgencias y crisis, como pueden observar también en el norte, en relación al área del norte de Santander. Es importante, ¿verdad?, que teníamos que priorizar que estaban doble afectados. Nosotros estábamos tomando en consideración los accesos, ¿verdad? Y los criterios y los crisis que estaban enfrentando. Entonces necesitaban más información en relación y eso fue lo que se observó en esas asesorías. Y a través del proceso colaborativo, se seleccionaron áreas, ¿verdad?, en relación. Uno de los productos de servicios que fueron asesorados eran los productos de limpieza del hogar que se utilizaban en el día a día.
los productos de higiene, y así sucesivamente. Entonces, basado en esta selección de productos, ellos utilizaron información secundaria, ¿verdad? Y los grupos telemáticos en relación al grupo de población. Y cada uno de ellos nos está mandando puntos de vista diferentes. Para los consumidores se observaron estas áreas y ellos lo que se enfocaron en las cosas de las casas que se necesitaban, ¿verdad? En relación a los comerciantes era un poquito diferentes, ¿verdad? Y por ejemplo, ellos necesitaban niveles de acceso locales a los mercados, los cambios de consumo debido al COVID-19, también accesar los riesgos de wash, ¿verdad? Las facilidades de wash en la estructura de la casa y desinfección e higiene. Para los comerciantes, los productos que no habían suficientes productos para la demanda, los suplidores, los cambios en los precios, los patrones de consumos, cómo cambiaron, ¿verdad? Cómo se veían, cómo se cambiaban, ¿verdad? Desde el COVID. Y finalmente, ¿verdad? Para los proveedores, ¿verdad? De agua y sanidad, habían cambios de los recursos de agua, ¿verdad? Los proveedores de servicios de agua. También cómo iba los cambios del consumo desde del COVID-19, los cambios de los precios de los productos a partir del COVID-19 y cómo las personas iban comprando los productos, ¿verdad? Entonces habían diferentes precios para el consumidor y para el proveedor. Entonces, esta información se recolectó en persona y se llevó a través de dos departamentos de Reach y Wash, esos grupos telemáticos. Ellos entrevistaron 551 consumidores, 212 comerciantes, 49 proveedores de servicios. Y recolectando la data, ¿verdad? Y analizando y diseminando la información. Y finalmente terminamos, ¿verdad? Con dos workshops, ¿verdad? De la programación basada en el marqueo, La Guajira, en el norte de Santander. Entonces, la capital de La Guajira, durante ese tiempo nosotros hicimos un ejercicio de mapeo del mercado del agua, del sistema de agua con los compañeros, ¿verdad? En el municipio de Uribia. Y durante este entrenamiento se le enseñó y en el norte de Santander vimos pequeños talleres en línea, ¿verdad? Y entonces estábamos delineando los procesos que aprendimos de esto y nuestras recomendaciones en base a lo aprendido. Buenas. Por esta asesoría, ¿verdad? Nosotros les vamos, que hemos aprendido de esta experiencia fue la importancia fue de delinear, ¿verdad? Esta asesoría, delinear el alcance de estas. Nosotros encontramos que había una brecha muy grande en relación a las necesidades de los mercados de wash. Y entonces para nosotros definir estos que eran muy ambiciosos los objetivos de esa asesoría, ¿verdad? Nosotros tenemos las herramientas, como ustedes observan, que Angie mencionó, que ella quería medir ambos. Quería medir lo que era el mercado, ¿verdad? Y él estaba muy claro que que los grupos tenían que tener, ¿verdad? Una asesoría de riesgos en el mercado y en el plan también se necesitaba
eh, o sea, que las recomendaciones que se necesitaba, que en vez de ser muy amplio, tenía que enfocarse en el mercado y las recomendaciones están en los siguientes. Hay que dividir las necesidades de la asesoría de mercado, que tenía que llenar los dos componentes y tiene que ocurrir antes. Y entonces, algo que nosotros hicimos anteriormente, ¿verdad? Es que había una brecha, ¿verdad? En relación a la información secundaria. Entonces, hay mercados críticos para los servicios y los productos y cómo obtener, para obtenerlos a ellos. Y como mencioné, y identificar la prioridad del mercado, los servicios, los intereses y la relevancia con los compañeros. Y la cuarta, encontrar que de la 1 y 3 hay que dar un diseño y alimentar ese diseño en la asesoría del mercado de WASH. Y como todo el mundo sabe, aquí hay dos aspectos. No, no todo el mundo que está en el programa de WASH está familiarizado, ¿verdad? Con las oportunidades, al igual. Y también hay un gap o una brecha, ¿verdad? En el entender, el conocimiento de cómo ellos obtener la programación de WASH y su asesoría. Y por eso fue que nosotros nos unimos, ¿verdad? A este programa. Hay un programa, tiene que haber un programa más de mercadeo, dar entrenamientos, seminario web, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que crear, más capacidades nacionales y equipos nacionales. Y para nosotros crear estas oportunidades y también, y con esos talleres, seminarios web, para recolectar información, para crear un compromiso, interacción con la información que obtenemos, ¿verdad? Y los hallazgos. Y para nosotros explorar cuál es el enlace entre el mercado y la programación. Entonces ya como lo aprendizado y esta coordinación y comunicación entre los compañeros nacionales y locales es clave. Entonces, ¿qué ocurre en esta asesoría? Habían aspectos contextuales y culturales en la recolección de data, ¿verdad? Debido a que había una brecha en la comunicación entre los compañeros nacionales y locales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos llegaron al área, entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos encontramos en La Guajira, que muchas de las personas no tenían una área para lavarse las manos o nada estructural. Entonces hay que hacer un análisis en conjunto. Eh, ellos encontraron áreas no tradicionales para lavarse, que no eran tradicionales, no tan aceptables, pero aceptables, ¿verdad? Para la población. Y para nosotros, o sea, si lo vemos del aspecto no nacional, ¿verdad? Eso para ellos era una práctica común, aunque no fuera nacional. Entonces, ¿qué nosotros queremos ver y recomendar, verdad? Esta conversación tiene que constantemente pasar y ejecutarse. Porque nosotros debemos de ser consistentes. Tenemos que identificar y recomendar, nosotros recomendamos identificar prácticas locales de WASH comunes, ¿verdad? Y también adaptar la información de recolección a nivel nacional y local y crear capacidades de conocimientos, ¿verdad? De la MBE, de la asesoría, tanto a nivel nacional. Y esta conversación tiene que ser a nivel local y nacional. Y esto permite la unificación, ¿verdad? De estas prácticas y en esta asesoría. Y
y cómo viene a practicar, cómo puede ser útil. Y entonces otra manera es cómo, y la segunda recomendación es unir este diseño, este análisis con nuestros compañeros, con nuestro equipo de campo, con nuestros miembros telemáticos y la comunidad. Y eso es parte de nuestra área. Y aquí ustedes van a observar aquí en esta diapositiva cuáles fueron los resultados, los 3 resultados principales. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por debido al tiempo, yo les exhorto a ustedes que tomemos preguntas para esta presentación. Después que terminemos esta presentación, vamos a hacer preguntas y respuestas. En relación a los enlaces, quería que la última diapositiva presentada por nuestras colegas incluya otros enlaces adicionales que le pueden ustedes demarcar y lo van a llevar al reporte original. Entonces, sabemos que estamos un poquito atrasados en el tiempo, entonces yo voy a hacer todo lo posible para acortar la segunda parte de mi presentación y espero y que podamos solamente coger un poquito 5 minutos para preguntas y respuestas. Después de haber esta asesoría de necesidad, ¿verdad? Y asesoría de el mercadeo y su fase de análisis en relación a sus respuestas, en sus pasos intermediarios, ¿verdad? Que se va al HRP, que es el plan de respuesta humanitaria. Nosotros hablamos de los programas de mercadeo en relación a las respuestas. Muchas de las respuestas que son disponibles, todo depende de la estructura y de la demanda del mercado. Y aquí tienen unos recursos de claves específicos que le dicen a ustedes en relación a la respuesta del análisis de mercadeo y cómo eso es llevado. ¿Podemos ir a la siguiente? Aquí tenemos unas preguntas claves, ¿verdad? Es la disponibilidad del mercado y la asequibilidad de estos del mercado por los artículos, ¿verdad? En relación al precio y todo lo demás. Y usualmente nosotros a nivel de sector, nosotros elegimos una combinación modalidades de mercado y de no mercado, ¿verdad? Para nosotros ver los resultados de WASH. Yo voy a revisar muy brevemente las opciones de una respuesta posible, ¿verdad? Cuando hacemos programas de mercadeo. Las opciones son 3 principales. Es la utilización, utilizando el mercado. Y esto lo que quiere decir la asistencia de vouchers y de efectivo. La segunda es trabajando el mercado y la tercera y fortaleciendo el mercado. Y ustedes van a observar, hay una diferencia real entre las últimas dos a nivel de lenguaje, que a nivel de lenguaje no están obvios, pero yo me voy a enfocar. La primera es utilizando los mercados con asistencia de efectivo y voucher. Y aquí ustedes tienen una tabla que nos muestra de una manera clara qué es asistencia de efectivo y qué es lo que no lo es, ¿verdad? Entonces, en la columna donde dice que no es, ustedes pueden observar cuáles son las formas, qué es lo que va a necesitar el apoyo del mercadeo.
lo que dice sí es lo que basado en el mercado y en a la izquierda tienen asistencia de vouchers, ¿verdad? Cuando nosotros consideramos las opciones de efectivo y voucher, la clave principal es saber si es asequible o no de utilizarlo. Si para nosotros entender eso, nosotros tenemos que averiguar si el mercado está disponible para dar esos servicios de comida y servicios que nosotros queremos cubrir con efectivo y vouchers. Y también queremos saber que si nuestra meta puede asesorar el mercado físicamente, y también tenemos que tener una idea de cómo están los precios y que si se van a mantener estables y así subsecuentemente. No me voy a entrar más, pero simplemente quiero mencionarles para una discusión mucho más amplia, ustedes pueden ir a lo que son las guías nuevas que hay ¿verdad? Para las averiguaciones de mercadeos que están disponibles. Entonces, yo quiero incluir este árbol de decisiones, ¿verdad? Que es muy simple, que en relación a la programación de mercadeo, si es posible en su país. Y para eso ustedes tienen que preguntarse unas cuantas preguntas simples. La primera es, y que si el sistema de mercadeo funcionaba bien antes de la emergencia. Y si no, por supuesto, vas a necesitar intervención directa, pero si sí, puedes seguir y te puedes preguntar que si el sistema de mercadeo va a continuar a responder bien a las demandas durante la emergencia, ¿verdad? Si es sí, entonces por supuesto pueden utilizar la asistencia de voucher y de efectivo y todavía te puedes preguntar que el sistema de mercadeo, o sea, sus limitaciones puede ser resuelto a través del tiempo. Si es sí, entonces tú puedes ir y averiguar lo que es darle el apoyo de mercados usualmente. Y basado en eso, la asistencia de efectivo y voucher, si eso es posible. Sin embargo, si ustedes creen que el sistema de mercadeo y sus limitaciones pueden ser resueltos, o ustedes pueden ir en el análisis de mercadeo más detallado, si eso le permito definitivamente. Ustedes tienen que utilizar una asistencia directa. Nuestra siguiente diapositiva. Y esto es todavía para la asistencia de efectivo y se van a necesitar muchas asistencias adicionales que cubren el programa de WASH, pero muchas de las cosas que contribuyen a la asistencia de efectivo y voucher, nosotros necesitamos una canasta de gastos básicos y que es qué es lo que necesita una casa, ¿verdad? Para sus gastos, ¿verdad? Sus necesidades. Entonces no vamos a ir a lo que es el papel de la canasta básica, sus gastos. Pero esto sirve como una base para nosotros calcular lo que es el mercado y el valor, ¿verdad? Para la transferencia. Y esto es importante para el sector de WASH que se involucre en este proceso, en el proceso de lo que es la canasta básica de gasto. Y quiero resaltar que hay diferentes metodologías que hay para medir lo que son las canastas, la canasta básica del hogar, ¿verdad? Y hay diferentes abordajes. El abordaje híbrido, ¿verdad? Y de gastos y de derecho, ¿verdad? Eh, por
debido al tiempo, quiero continuar con y eso lo podemos hablar después. Y hay diferentes opciones para darle apoyo a los mercados. Y aquí simplemente quiero decir que durante las emergencias, los comerciantes también son afectados. Muchas veces las mercancías de wash se dañan, ¿verdad? Y ellos no tienen fondos, ¿verdad? Para tener, vamos a decir, un almacén, estas cosas. Y entonces se necesitan intervenciones para darle apoyo a los mercados de wash, específicamente para los comerciantes, para que ellos puedan conseguir financiamiento, para que sus negocios puedan volver a funcionar. Entonces, también hay algunas otras formas de apoyo de mercadeo, específicamente en el área de suplir y de crear capacidades, ¿verdad? Y dándole apoyo a su funcionabilidad o de diferentes maneras. Entonces, no voy a insistir mucho en esto. La siguiente, por favor, diapositiva. La diferencia mayor que hay con la tendencia de mercadeos y el fortalecimiento de mercado tiene que ver mucho con la intervención y son posibles con nivel, a nivel de desarrollo o con o con una crisis, ¿verdad? Que surgió. Entonces, ¿cómo se fortalece dando modelos de uno servir y dar esos servicios de desarrollo, metodologías y sistemas de fortalecimiento para ayudar a estos mercados? Independientemente de lo que ustedes hagan, o que si los quieren utilizar o quieren fortalecerlos o utilizarlos, el aspecto clave es el monitoreo de mercado, porque los mercados son un sistema dinámico que deben de chequearse regularmente, que los hallazgos iniciales o y lo que ustedes asumen están en paro, tienen que chequear que si la respuesta está causando ciertas respuestas adicionales. Los sectores son sitios ideales para esto, porque el monitoreo de mercadeo se puede utilizar a nivel de apoyo. Por ejemplo, en Somalia, WASH fue incluido en el monitoreo, ¿verdad? De los productos de WASH. Y otra cosa, quiero acordarle a ustedes qué tan importante, ¿verdad? Estos grupos telemáticos, ¿verdad? Y ese monitoreo con nuestros compañeros. Hay muchos que pueden encontrar aquí, información que pueden encontrar en esta diapositiva. La siguiente diapositiva, en la última, yo simplemente quiero señalarlos a ustedes a recursos que están disponibles a nivel global este año. Una es los hallazgos y evidencias, ¿verdad? Para las emergencias de WASH, tanto para los efectivos y también para los HRP, HNO, ¿verdad? En la database de WASH, ¿verdad? Que son los panoramas de necesidad humanitaria, los planes de respuesta humanitarias que están ahí, y también introducción a la programación de emergencia de WASH al mercado en colaboración con WASH. Y con esto yo quiero decir gracias y ahora vamos a lo que es el área de preguntas y respuestas. Julie, a ti muchísimas gracias y gracias por esa presentación. Ahora vamos a tomar preguntas y vamos a tomar preguntas y vamos a darles respuestas. Y todavía tenemos un poquito
Si no tenemos tiempo para contestar durante este seminario web, sigan poniéndolo ahí, por favor, en el chat y nosotros le vamos a enviar las respuestas. ¿Hay alguna pregunta, algo que están pensando que quisieran que compartir en relación a las programaciones de efectivo y de voucher? ¿Hay algo que quisieran informar, quisieran decirnos a nosotros? El piso es todo suyo. Por favor, pueden ustedes pueden, vamos a decir, darnos información. David, saludos. Voy a apagar, mi conexión está inestable. Muy interesante la presentación y las experiencias con el efectivo y voucher y cómo llegar a Colombia. En Venezuela, nosotros hemos tenido ciertas dificultades debido al área política, ¿verdad? Con efectivo y voucher, pero con el grupo de cash, con la definición, con lo que es la canasta básica de gastos, ¿verdad? Lo que quiero ver, ejemplos y estrategias de intervención para reforzar el mercado. Y aquí algo concreto, nosotros sabemos que en Venezuela hay muchos proveedores de agua, proveedores que venden agua en esos litros de 20, ¿verdad? Pero no tenemos, ¿verdad? Nosotros podemos apoyar en relación al acceso de efectivo, ¿verdad? Pero lo que no tenemos estrategia de mejorar la calidad de los servicios que se dan. Tenemos algo similar que en relación a todos los servicios de WASH. Entonces, agradeceríamos cualquier ejemplo que estén disponibles, ¿verdad? Para los grupos telemáticos de WASH que ustedes mencionaron. Entonces, queremos más apoyo de esto. Muchísimas gracias. Gracias, David. Y eso es una pregunta muy interesante. Y podemos tener algo bilateral con Dana. Y puedo compartir alguna experiencia que yo tuve en Haití con esto. Nosotros que queríamos involucrar a los vendedores de agua, ellos la tratan para osmosis, ¿verdad? En relación al agua. Tienen procedimientos estándares, pero el Ministerio del Comercio, ellos eran los que estaban regulando los mercados y la calidad del mercado que se estaba vendiendo. Entonces, eso fue algo que nosotros estamos observando, creando capacidades que era la calidad. Lo que pasa es que eso tiene que llevarse a nivel nacional. No es algo que podemos hacer uno a uno, a menos que no estás trabajando de una pequeña área. Y entonces eso era lo que quería decir, ¿verdad? Y tenemos que tener más conversación con respecto a eso. Sunny, ¿tenías una pregunta? Y no es una pregunta, es más un comentario y invitando a Gerson para que hable si él quiere, pero nosotros, esta asesoría de mercado con Reach, muy temprano, cuando la crisis de COVID empezó, y también estamos trabajando en Venezuela y es muy interesante de un punto de vista. Tenemos situaciones muy opuestas. En Colombia estábamos observando la asesoría de mercadeo vino porque había una ausencia de equipos, de necesidades, el costo muy alto. Entonces, sin embargo, en Honduras, que es donde se hizo una asesoría de mercadeo multisectorial, fue diferente. Por lo menos para WASH se mantuvo muy sólido aún cuando la cadena de suplición estaba sufriendo estrés
pudieron obtener muchísimo más artículos, ¿verdad? Entonces casi lo opuesto, pero sí hubieron muchos retos, ¿verdad? Para movilizarlos y utilizar lo que era la cadena de suplidores muy fuerte, pero simplemente para resaltar, nosotros tenemos muchas situaciones opuestas en relación a la asesoría de mercadeo y se utiliza para la utilización de telemática de los grupos. Necesitamos y también teníamos problemas del manejo de político, ¿verdad? Para nosotros asesorar el mercado y para crear estrategias. No sé, en relación a lo que es de Honduras, Valentino pudo venir porque él es uno de los coordinadores, ¿verdad? Y quiero darle felicidades con el trabajo excelente que ustedes han hecho en el día de hoy. Quizá Gerson parece que no quieren hablar, pero o comentar, ¿verdad? En relación a esta agenda. Quizás tú mencionaste cuáles son las dificultades políticas. Si tú puedes mencionar ahí, quizás Gerson podría hablar mejor que yo, pero habían retos de conseguir compañeros que dieran intervenciones de efectivo, habían dificultades con UNICEF para hacer intervenciones de efectivo de un contexto donde había un mecanismo de protección del gobierno para dar programaciones de efectivo, ¿verdad? Yo creo que esto va más allá de WASH, va más allá de los compañeros de gerencia, pero yo creo que Gerson sería la mejor persona para desarrollar y hablar de esto. Gerson, sí, qué bueno, levantaste la mano. El piso es todo tuyo, Gerson. Hola, buen día. Gracias, Suni, gracias a los y las colegas por esta excelente presentación. Sí, en el caso de Honduras, el análisis del cash working fueron dos etapas, una durante el COVID y otra para las tormentas tropicales ETA y OTA. Entonces marcaron dos escenarios distintos. Cuando en la parte de la etapa del COVID, la dinámica era muy diferente porque habían recursos financieros, pero era difícil movilizarlos por las transferencias bancarias, porque había restricción de movilidad de las personas, en el caso del COVID por las cuarentenas. Entonces la disposición era llevar los recursos hasta los sitios o hacerlo por cupones en las zonas de mercado locales. Luego con las tormentas tropicales, después de las tormentas tropicales, la dificultad en este momento era poder llegar o acceder a las zonas que estaban inundadas o las personas que no había acceso a pequeños mercados locales. Entonces había que movilizar los insumos desde otras zonas hasta las localidades. Por lo cual el tema de los vouchers o las transferencias bancarias también se hacía dificultoso. Estas son bueno, más que experiencias, era como las consultas a cómo nos enfrentamos a esos retos cuando el tema de transferencias bancarias se limita. En el caso de los mercados locales, en Honduras, unas compañías telefónicas de telefonía celular tienen las opciones de poder hacer esas pequeñas transferencias monetarias y eso en algún momento se utilizó, hacer esas pequeñas transferencias bancarias a través de redes de celulares en mercados informales o pequeños mercados que en Honduras les llamamos pulperías o mercaditos. Respecto a los insumos WASH, el problema que tuvimos también fue la carencia de estos insumos y se empezaron a elevar los costos, ¿no? Se encarecieron los insumos, entonces se elevaron los costos y
el bono, se tenía que reformular el valor del bono. Entonces, era muy dinámico, como lo mencionaron anteriormente, esta dinámica de mercado. Y bueno, esa es la experiencia que puedo mencionar de Honduras. Y en cuanto a los temas políticos y estratégicos, era más porque en su momento, cuando hay campañas políticas, tiende a verse como si fuera un bono del Estado, por ejemplo, y tiende a verse desde esa asistencia no tanto humanitaria, sino más bien temas políticos. Y eso era uno de los cuidados que tenían las ONGs para la implementación de esas acciones. Gracias, Cami. Muchas gracias, Ersan. Ah, Dana, you want to react on this? Dana, ¿quieres reaccionar con esto? Tengo dos cosas que decir. En general, para aquellos que quieren ver ejemplos de algunas de las cosas de programación de mercadeo, yo les recomiendo a ustedes que busquen el estudio de evidencia que se mencionó en la última diapositiva de la presentación. Y esto se hizo, finalizó el año pasado. Y y revisa sistemáticamente todos los programas de mercadeo del programa de WASH. Inclusive incluye varios reportes en este estudio y tiene un reporte para cada uno de los reportes de subsectores en relación a la protección social y el mensaje principal que nosotros queremos decir es que este sistema de protección sí existe. Nosotros usualmente queremos que las organizaciones lo observen y vean que si eso se puede utilizar a nivel humanitario, ¿verdad? Con la asistencia de efectivo. Y sabemos que no siempre puede ser utilizado, ¿verdad? Y abogar para cada uno de esos sistemas, pero tengan en consideración que esto sí puede ser utilizado. Y voy a parar aquí porque yo sé que tenemos que seguir a lo que es el trabajo en grupo. Entonces, y ahora lo voy a redirigir a los diferentes grupos, a los grupos de trabajo. Y entonces hay un link que va a aparecer en el chat, ¿verdad? Y en el Jamboard, o vamos a decir que ustedes van a ver lo que es la carpeta cuando ustedes se encuentren en su país, quédense ahí. Y hay dos preguntas en esta área. Una es cuáles son los retos que tienen ustedes en su país para ustedes implementar las transferencias de efectivo y cómo en la implementación. Y también cuáles son los factores que los inhabilitan a ustedes a ello para a ustedes hacerlo. Esto es una reflexión. No estamos hablando de que los programas de mercadeo se van a hablar en 20 minutos, pero nosotros queremos observar cuáles son las dificultades, cuáles son las opciones que podemos explorar y nosotros después podemos hablar con ustedes individualmente y hablar de esto. Entonces, por favor, asegúrense de que ustedes tengan una persona en cada uno de los grupos. Debido al tiempo, no sé si vamos a tener suficiente tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero por favor, en ese link, por favor, vayan a su país y entonces el link está ahí. Si ustedes observan en el link número 1 está Colombia, la número 2 Ecuador, número 3 Haití, 4 Honduras, 5 Nigeria, 6 Venezuela, 7 Camerún y Angola, 8 está Kenia y Uganda. Pusimos Camerún y Angola junto y Kenia y Uganda, pero por favor traten de mantener las reflexiones a su nivel, ¿verdad? De cuáles son las cosas o los retos que ustedes están mostrando. Si está claro, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud?
Gerson, todavía tienes tu mano levantada. ¿Tienes algo, quieres decir algo o no? Si no, por No, no, favor. disculpa, disculpa. Ahora va. Entonces ahora no podemos ir a los grupos de trabajo individuales. En el link está la información para ustedes accesar a cuál de los grupos ustedes tienen que entrar. Hi, hello everybody. Is everyone back from the breakout rooms? ¿Ya todos regresaron de su grupo de receso? Veo algunas personas. Entonces observamos, ¿verdad? Sus tableros y habían comentarios muy interesantes específicamente con respecto a los riesgos que los retos que ustedes enfrentaron, ¿verdad? Y puedo ver que algunos de ustedes se podían beneficiar de más información, ¿verdad? De la programación. Nosotros tenemos un entrenamiento que viene pronto, es en línea. Dura 8 semanas. Nosotros podemos ver cómo a ustedes les gustaría registrarse. Va a ser en inglés mayormente, pero nosotros podemos tener interpretación si fuera necesario. Si es el tipo de apoyo que ustedes necesitan, por favor, traten de contactarnos a nosotros. ¿Hay alguien que quiere algo en particular que quiera hablar de ello? ¿Cuáles son sus preocupaciones mayores que quisiera usted resaltar ahora? Tenemos unos cuantos minutos que podemos hablar de ello. Tenemos mayor participación de la región de Latinoamérica. Venezuela está muy activo, ¿verdad? En la discusión, Honduras y Colombia. Y yo creo que hay muchas similitudes, ¿verdad? En sus preocupaciones, porque son países de tercermundistas, ¿verdad? En la programación, como ustedes mencionaron, debido a la cadena de suplidores, ¿verdad? Y pensar en lo que es, ¿verdad? La seguridad social y todo eso. Eso es algo que nosotros podemos hablar de ello, sí. Yo no veo que hay más preguntas o comentarios. Entonces vamos a seguir a la última parte de este seminario web. Y es una pequeña encuesta, por favor, como yo le dije, que queremos dar más apoyo a ustedes. ¿Quiénes son de ustedes que quiere ser que los contacten para hablar un poquito más? Pueden decir que no, no tengan pena ni vergüenza, por favor. Simplemente estamos viendo cuáles son sus preocupaciones y eso crea un valor importante. Podemos hablar por una hora, ¿verdad? Para ver cuáles son los retos más profundo y podemos coordinar más apoyo que nosotros podamos coordinar con ustedes, ¿verdad? Por WASH o por otros expertos en esa área en relación a los retos que ustedes están enfrentando. Venezuela sí está interesado, muchas gracias. Lo voy a escribir y anotar inmediatamente. Entonces, si ustedes contestan, por favor, ahí en esa encuesta que dice que le salió en su pantalla. Por favor, si ustedes tienen la encuesta que está saliendo ahí en su pantalla, por favor, traten de contestar sí o no, dependiendo. La pregunta dice, ¿ustedes estarían interesados en ser contactados por la GWC para darle apoyo integral en lo que son, ¿verdad? Ahí la pregunta está. Y entonces la encuesta dice, ¿le gustaría ser contactado por la GWC para obtener apoyo sobre la integración de la programación? Y mira, entonces sí, el 71% sí está interesado.
Nosotros sabemos cuáles son los países. Tendríamos que revisar después, al final. Nosotros vamos a revisar esto, nosotros lo vamos a contactar en las siguientes semanas, simplemente para tener una discusión preliminar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. Es un poquito más largo de lo que pensábamos, ¿verdad? En relación al trabajo. Le agradecemos muchísimo por quedarse ustedes hasta el final y esperamos, ¿verdad?, continuar esta discusión de una manera bilateral para que tengamos, perdón, más intercambio y apoyo de ustedes. Nos quedan 5 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar este seminario web. Entonces, si eso es todo, muchísimas gracias a todos. Entonces, gracias, feliz día. Y también muchísimas gracias al equipo de ProWash por todo su apoyo. Gracias, adiós. Hasta luego.